Muy bien. El agradecimiento especialísimo a todos ustedes en este Congreso Regional de Estudiantes de Economía desde Cusco, en el gran contexto del tema de perspectivas y nuevas tendencias en el entorno económico-financiero. La realidad nacional quisiera ubicarlo en principio en una reflexión de lo que es el Estado y nosotros, siendo el Estado un componente fundamental de lo que es el entorno económico financiero y viendo también el papel que puede hacer en este. El Estado peruano se ha definido a sí mismo por la Constitución del año 93 como una república, es decir, un acuerdo entre los ciudadanos a través de un Congreso constituyente, se le llamó Congreso Constituyente Democrático del año 93 y que definió, rescatando el trabajo de nuestros libertadores, rescatando la historia antecedente como una república. Quiere decir que es una agrupación de ciudadanos que se autogobiernan, donde la soberanía reside en el pueblo y que somos como ciudadanos todos los que definimos qué tipo de gobierno queremos ser, a quién nos debe gobernar y cuáles son las principales leyes o las leyes en forma general que nos deben señalar el camino de la convivencia y la coexistencia pacífica entre ciudadanos. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo que todos somos iguales ante la ley, no existen reyes ni monarcas, no existe poder absoluto, que existe la separación de poderes en un balance adecuado, en equilibrio de poderes, y que nos autogobernamos de esa manera. Y a la vez somos una democracia, porque nos elegimos a nuestros gobernantes cada cierto periodo y con un gobierno unitario, es decir, no existe, hay una jerarquía, hay una pirámide de autoridad de gobierno en el país y en ese contexto es donde nosotros nos llevamos adelante nuestras vidas y nuestras existencias. Esto está establecido en el artículo 43 de la Constitución y donde se indica precisamente, no dice que somos república, de frente dice la República del Perú. Quiere decir, no hay debate, no hay nada. O sea, los humanos que estamos aquí en el territorio de lo que se llama Perú, estamos en una república. Se llama Perú, es democrática, es social, es independiente y soberano. El Estado es uno e indivisible, no obstante que acepta los distintos niveles de gobierno nacional y gobiernos subnacionales en el esquema de gobiernos regionales y gobiernos locales. Llámese a estos municipios provinciales o municipios distritales. El gobierno es unitario, representativo, por eso es democracia, y descentralizado. Se incorporó este elemento de descentralización recogiendo lo que es una aspiración histórica del Perú del último siglo, el de que superar el centralismo, considerando que el centralismo limeño asfixia las posibilidades de desarrollo armónico de las distintas regiones. Y nos organizamos según el principio de separación de poderes. Quiere decir, legislativo, ejecutivo y judicial son los tres poderes independientes que se contravalen, que tienen un equilibrio de balance y se controlan unos a otros. ¿Ya?
En ese contexto de equilibrio de poderes, hay entidades autónomas en la estructura del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, que se atienden a aspectos fundamentales o específicos de la vida nacional. Ese es el Estado y nosotros. En ese Estado tenemos, en ese arreglo institucional, tenemos nosotros derechos. Un momentito, por favor. Tenemos derechos inherentes a nuestra condición de persona, tenemos derechos inherentes a nuestra condición de sociedad, derechos sociales, y en ese también, en ese aspecto, derechos políticos, tenemos derechos económicos, es decir, una matriz de derechos de acuerdo a la generación de los niveles de desarrollo que se han venido teniendo en este campo, en la humanidad, en los últimos siglos. Y como Estado, es obvio que no somos el único poder en el país. Los poderes en la sociedad están presentes de distinta naturaleza y depende mucho de su nivel de concentración que tengan. Así, los medios de comunicación son un poder porque son capaces de incidir en la conducta y el comportamiento de otros, de un conjunto de ciudadanos o de sea cual fuera el nivel. Las corporaciones internacionales, las empresas nacionales, los monopolios son poderes fácticos en la sociedad. Los organismos no gubernamentales que tienen influencia en las decisiones de distintos aspectos de la sociedad, los gremios, los sindicatos y, en fin, todo fenómeno que se organiza y que eventualmente hace que la vida de las otras personas se desenvuelva de acuerdo a sus criterios y a sus predisposiciones, eso significa el poder. Y este Estado peruano tiene distintos entrantes. El Estado es un conjunto de aparatos, el aparato legislativo, ejecutivo, judicial, regional, local, etcétera. Ese conjunto de aparatos que son entidades en sí y que se organizan de acuerdo a determinada estructura. Es una burocracia, el conjunto de funcionarios públicos que en sí es un poder interno porque no siempre obedece al gobierno de turno. Es una correlación de fuerzas, porque los poderes siempre están en pugna, en equilibrio, y no quieren que uno avasalle al otro. Mayores evidencias de esto, está ahí el día a día de los medios de comunicación entre poder ejecutivo y poder legislativo. Por ejemplo, quien la pugna por la hegemonía representa a la nación, el Estado peruano, o a las, debiéramos decir, representa a todas las nacionalidades que se ubican en el territorio del país. Y como Estado, en todas partes del mundo, tiene el monopolio de la fuerza. Pero tenemos un contexto internacional. Ese Estado de ahora definido de esa manera, tenemos nosotros hoy por hoy un contexto internacional que está definido por una muy peligrosa, muy fantasmal guerra en Europa, precisamente Europa, donde se han desarrollado las más cruentas guerras modernas de la humanidad, la guerra Rusia y Ucrania, que según la televisión alemana ha tenido ya un efecto devastador en las economías de todo el mundo, especialmente en los sectores agrícola y alimentario. Y fíjense ustedes, este contexto internacional son precisamente las amenazas frente a la situación del país
que es lo principal de este momento que quiero poner como coyuntura. Las exportaciones de trigo y otros productos básicos han disminuido, al igual que la producción de fertilizantes. Y ojo al detalle, fertilizantes que hoy por hoy precisamente en el país están haciendo, tienen el impacto de que generan, van a generar el alza de precios. Y es precisamente jalando este hilo de la situación, quisiera entrar en más detalles de la realidad nacional. El contexto nacional, debemos decir, nuestra economía tiene dos motores principales. Los recursos naturales, llámese gas, llámese minería de manera especial, que domina nuestra economía. Los recursos naturales es vendidos tal cual como si se extraen desde las minas, son exportados y esa primaria, situación primaria de nuestra economía nos hace dependientes al vaivén internacional. Y el otro motor actual es la agroexportación. Se dice que a nivel hemos tenido un crecimiento de la agroexportación, que es arándanos, palta, bananos, alcachofas. No sé si está pasando ya la temporada, la moda de alcachofas, pero uvas están generando ingentes ingresos al erario nacional por impuestos, así como también, a diferencia de los recursos naturales, llámese minas o gas, que la agroexportación sí consume bastante mano de obra. Quiere decir, da trabajo a gran cantidad de peruanos, mientras que la minería, siendo altamente rentable, sin embargo, tiene muy poca mano de obra. Pero miremos previamente en la anterior. Si estos son los dos motores, ¿y dónde está la industria? Porque el otro elemento, lo que nos permite vivir en el país es la agricultura familiar. Es aquella devenida de la parcelización de las haciendas de la primera mitad del siglo pasado. Se ha ido parcelando las tierras y se ha ido al minifundio y al microfundio. Entonces, esa agricultura familiar que le da diversidad a nuestra producción agrícola interna, es la que soporta la alimentación de la población y genera cadenas productivas, por ejemplo, de la extraordinaria gastronomía que tenemos. Por supuesto que allí está la alimentación y la sobrevivencia de nuestra población, de los peruanos. Y ese es el punto fundamental que nosotros debemos atender. Y decía la pregunta, ¿y la industria o el turismo? Veamos el asunto de la industria. Si tendríamos un segundo motor o un tercer motor de la vida, de la economía, en la industria, por ejemplo, podríamos realmente soportar de mejor manera los vaivenes del escenario internacional o la caída de los precios de un lado, la caída de los precios del otro, las crisis que pueden ir generándose por sectores. Y es solamente desarrollando la industria que podríamos alcanzar un nivel de desarrollo superior y no quedarnos en la trampa de los recursos medios debido al boom de los precios de los minerales, que en realidad, según ya lo decía un experto en 1965, la maldición de los recursos naturales. Y no tenemos el turismo, pese a ser nosotros de una potencialidad extraordinaria. Algunos conocedores afirman sin el menor espacio de duda que México realmente no nos
somos muy superiores a México, muy superiores a España, y sin embargo España tiene pues 20 millones de turistas, o lo tenía antes de la pandemia, y nosotros estábamos apenas 2,5 o 3 millones. Teniendo los más extraordinarios escenarios naturales de coexistencia, playas, Andes, selva, y con toda la riqueza social que hay a la interna de todos ellos. Y por supuesto, esos dos motores de la industria y el turismo son los motores cuasi apagados actualmente. Y esa situación de no tener una industria fuerte desarrollada impide además de que no brinda condiciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Porque cuando tratamos de las minas, no les interesa la ciencia y la tecnología, la investigación científica tecnológica, porque ellos lo traen desde fuera. Y el Estado se contenta con los impuestos que pueda absorber desde la minería. Por ello, tenemos un escenario en el cual la ciencia y la tecnología tiene poco espacio de desarrollo en el país, precisamente por falta de una industrialización. Por tanto, debiéramos ya ir adelantando alguna conclusión sobre la necesidad de impulsar la industrialización, la transformación de nuestros recursos naturales, el de implementación de muchas mayores formas de desarrollo de nuestra agricultura para poder realmente llevar mejor calidad de vida a toda la población. Y esto nos define un perfil social. Recursos, o sea, economía basado en recursos naturales que va para afuera, agroexportación que va para afuera, una alimentación basada en la agricultura familiar, unos motores cuasi paralizados de la industria y el turismo, generan obviamente una consecuencia social. Y esa consecuencia social solo puede ser, primero, de desigualdad. Aspecto a decir, ¿verdad?, que lo compartimos con el conjunto de América Latina, porque somos el continente más desigual del mundo. Pero en el Perú se nos está pasando la mano. Somos muy, muy, muy desiguales. Solamente transitar Lima nos da un reflejo nos da una partecita de la desigualdad. Pero yo les insto a ustedes, insto a cada uno, conozcamos el Perú, viajemos por el Perú y veamos sus formas de producción, sus formas de sociedades civiles, sus culturas, sus expresiones sociales, y vamos a ver allí la enorme desigualdad que existe entre uno y otro. Tenemos una sociedad que excluye, no está segmenta, no proporciona igualdad de oportunidades a todos, solamente en la práctica, en la realidad, en los hechos, las oportunidades se dirigen a ciertos sectores poblacionales. Y eso, al excluir y al mantener en una desigualdad, con ese esquema de exclusión, obviamente las gentes van a buscar cómo sobrevivir, cómo llevar el alimento a sus casas, cómo educar a sus hijos. Y eso se llama informalidad, en la cual todos se están a sobrevivir el día a día, sin seguridad a futuro, sin oportunidad de desarrollo. Y por supuesto, todo eso en un escenario de multiculturalidad que nos define como un país que tiene potencialidades en su sociedad, pero que algunas cosas, y vamos a ver qué cosas, algunas cosas o algunas políticas o algunos intereses impiden
que ese conjunto social se desarrolle en igualdad de oportunidades, que no tenga un piso civilizatorio homogéneo para todos. Ahí está el perfil social que se genera a partir de una infraestructura, de una economía de la naturaleza que hemos visto. Y por supuesto, como hemos podido apreciar, y por el riesgo que se viene, hablando de realidad nacional, por la amenaza que tenemos ya, desde, no que se viene, sino que ya la amenaza está aquí y está dando sus primeros impactos, es en el aspecto del agronacional. En principio, ya veníamos con una crisis precedente antes de la pandemia y antes de la guerra Rusia-Ucrania, ya teníamos una agricultura familiar abandonada. La promoción del Estado era fundamentalmente a la agroexportación y se abandonó la agricultura familiar. En ese escenario viene la pandemia y donde se pone de manifiesto la importancia de la agricultura familiar, que es la que soportó, permitió que nosotros sobrevivamos a la pandemia y a pesar de ese enorme aporte de esa agricultura familiar, lamentablemente más de 200,000 peruanos han perecido, han fallecido en esta malhadada pandemia que además ha evidenciado y ha desnudado la terrible situación de la salud en el país, la desigualdad que tenemos y, por supuesto, la angurria, la miseria humana que se pone de manifiesto cuando en estas situaciones se trata. Los riesgos en el Perú. Hace pocos días, hace 2 o 3 días, un conjunto de entidades expertas en esta materia que siguen el pulso de la situación del agro, los riesgos que se vienen en estos días para el país es que haya una menor oferta del agro porque hay una alza de precios de los insumos, de los fertilizantes, no hay fosfatos, no hay nitratos, y eso va a generar un alza de precios de los alimentos. Pero además, como quiera, en la informalidad de nuestra sociedad, se han generado sistemas de ayuda alimentaria, sistemas de sobrevivencia. El Estado ha desarrollado algunos programas de ayuda alimentaria, Taliwarma, por ejemplo, y otros programas que distribuyen alimentos. Esos programas del Estado van a ser insuficientes porque no se va a poder producir alimentos como se requiere. Y por supuesto, eso nos va a generar esa estrategia maravillosa, esa creación extraordinaria del pueblo con los comedores populares y las ollas comunes, eso está sometido, estaría sometido a una enorme crisis, porque su forma de organización está sobre la base de una agricultura familiar más o menos dinámica, pero al paralizarse ella en los comedores populares, que dan de comer a los sectores D y E, sobre todo, en estas formas de sobrevivencia están realmente amenazadas. Sin embargo, esto, algunos buenos hacedores de política pública, lo que se llama buenos policy makers, han formulado la segunda reforma agraria y se presentó o se planteó, en mi opinión desde la academia, que tiene varios aspectos positivos.
Y los ejes de esta segunda reforma agraria sería la seguridad alimentaria. ¿Qué significa para un país y una sociedad la seguridad alimentaria? Es decir, la calidad del tiempo y de comodidad de predecir y de prever pan a futuro. Es decir, estoy seguro que voy a tener mañana, pasado o traspasado la seguridad de la seguridad de que voy a comer, ¿ya? Pero esas cosas, la seguridad alimentaria es un paso previo a lo que debe decirse del otro nivel superior en cuanto a lo que es consumo nacional, alimentación de la población, es la soberanía alimentaria. Nos falta realmente visionar, pasar de lo que es la perspectiva de la seguridad alimentaria a la soberanía alimentaria. Yo puedo estar seguro de tener cosas mañana, pasado, cómo alimentarme, pero eso mejor es de que yo esté seguro que voy a comer mañana, pasado, sobre la base de lo que yo produzco. Eso se llama soberanía alimentaria y no depender de productores externos, como es en nuestro caso el asunto depender de la soya para los aceites, para los jabones, para lo que sea, depender de los fertilizantes, depender de la tecnología de fuera, es decir, que coma nuestra población debe ser uno de los ejes absolutamente vitales de la investigación científica, tecnológica, por lo tanto, de la universidad. El otro eje de la reforma agraria, de esta denominada segunda reforma agraria, es promover la asociatividad y el cooperativismo. Hemos hablado de la agricultura familiar, de minifundios y microfundios. Eso no permite una economía de escala, programas de financiamiento generalizados, es decir, no permite establecer estándares de producción. Y ya sabemos que la estandarización es lo que te permite un mejoramiento continuo. Por tanto, se plantea esta segunda reforma agraria lograr la asociatividad de esos pequeños minifundios y en ese escenario una forma específica puede ser el cooperativismo. Desarrollar la infraestructura hidráulica debiera ser otro elemento que el Estado debe promover, impulsar, por supuesto, convocando a la gestión privada, pero conduciendo, planificando lo que debe ser una infraestructura hidráulica que permita garantizar el agua para el agua. Servicio civil agrario. Y esto nos toca a nosotros, en especial, discúlpenme, pero les toca a ustedes. En medicina hay lo que se llama el SERUMS, el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, de medicina, ¿no? Es una muy buena acción, una buena política, eso, porque se logra dos objetivos. Uno, que es que nuestros médicos conozcan la realidad y aprendan haciendo durante un año en contacto mismo con la sociedad. Y eso está dirigido a las poblaciones más vulnerables, donde precisamente están las situaciones de enfermedad más crónicas y que impiden el desarrollo de nuestros niños. Entonces, ese servicio rural en el agro es mucho, o sea, es tan importante como en salud, es el servicio civil agrario, porque allí está nuestra población. Quiere decir, estudiantes de economía, de ingeniería económica, de ingeniería industrial, de ciencias sociales, de literatura inclusive,
Vayamos al agro y allí el agro es un mundo que da lugar a todo. Todos los aprendizajes, todas las especialidades pueden ser absorbidos y esperan el agro. En realidad, eso podría hacernos otro eje otro, digamos, forma de integrarnos como país. De hecho, ojalá que pronto haya una situación en la que podamos primero evaluar realmente lo que es el SERUMS y generalizarlo o extenderlo, para ser más preciso, a las demás profesiones. Creo que a los ingenieros nos haría bastante bien y a los estudiantes de economía del Perú les hace mejor todavía. La industrialización rural, por supuesto, articulado a lo que es el asunto de las cadenas agroalimentarias, al boom de la gastronomía peruana, promover el mercado de productores y compras estatales, es otro eje de esta segunda reforma agraria. Quiere decir que para atender un problema básico en lo que es la cadena de la producción agraria, que es los intermediarios, que aplastan a los productores y especulan con el mercado. Entonces, el mercado de productores permitiría romper o aliviarnos de esa carga de los intermediarios y, por supuesto, el Estado peruano debe promover compras estatales. Y allí hay bastante experiencias pilotos o parciales. Por ejemplo, cuando se inició el asunto del vaso de leche, era con para poder el Estado proveía los fondos para comprar la producción local, el vaso de leche, no sé si hay otro programa por ahí. Otro eje es el sector ganadero. El sector ganadero debe ser un sector de alta, voy a ponerlo en otras palabras. Los ganaderos del Perú esperan a los estudiantes de economía y de ingeniería económica sus apoyos y en general a las políticas económicas que tengamos en el país, el de mirar a este sector por su potencialidad, pero además porque necesita reconvertirse. El sector ganadero es es una actividad que depreda el medio ambiente y por lo tanto, y articulado a ello, hay enorme cantidad de familias peruanas. Por tanto, necesitamos atender ese sector para que con la tecnología o la migración a otros sectores podamos nosotros abastecer el mercado que requiere de esto. Y por supuesto, una de las grandes fallas en el Perú, del Estado peruano, es que no coordinan sus actividades. Y ustedes lo pueden apreciar. El gobernador regional hace una cosa, el alcalde de la municipalidad hace otra cosa, y el alcalde distrital hace otra cosa. Los tres hacen tres cosas distintas sin articulación, ni coordinación, ni nada. Y aquí, en las ciudades más grandes, podemos apreciar que un día rompe la calle la empresa del agua, el otro día rompe otra parte los de la luz, otro día los de los teléfonos, otro día, en fin, sin articulación. Pero ese desorden, esa anarquía, ese caos que dificulta la vida cotidiana de los peruanos, es a nivel tanto en los mismos sectores, por ejemplo, en el sector vivienda, como también entre sectores. Por ejemplo, para atender las heladas y friaje en el Perú, se necesita la articulación de varios ministerios. Entre ellos, por ejemplo,
el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la PCM mismo. Ya voy nombrando, hay nomás 5 que tienen que articular para atender el tema de las heladas y friajes que se presentan cada año y cómo hacer que ese mal denominado fenómeno, porque es parte, o sea, lo que sucede cotidianamente en la naturaleza ya no es fenómeno, ese mal denominado fenómeno pueda realmente preverse e inclusive convertirlo en un factor positivo. Pero eso se logra con políticas públicas que tengan sentido de patria, sentido de servir a la población peruana, con un Estado realmente fuerte que sea capaz de tomar decisiones. Y por supuesto, el acceso al crédito. Y hemos visto en las situaciones precedentes, no había crédito agrario. Y de pronto viene la pandemia y ahí sí se pudo, se pudo coger de las reservas internacionales que son extraordinarias del Estado peruano, poder coger para poder financiar no solamente las pequeñas empresas, sino también lo que se llama el FAEAGRO, pudo reactivar la economía y hacer que sobrevivan las empresas y las familias peruanas. Quiere decir, sí se puede tener un Estado promotor de la economía. El Estado no puede estar impedido de intervenir en la economía nacional. De lo contrario, ¿por qué? Porque somos un país de enormes desigualdades. Si dejamos todo al mercado, a la dinámica intrínseca interna del mercado, pues el más fuerte sobrevive. Esa es una ley antihumana, porque precisamente los humanos nos hemos desarrollado sobre la base de que la fuerza protege al débil. Solo en las especies animales el fuerte se devora al débil, pero la especie humana se distingue por la ética de la fuerza, donde el fuerte protege al débil. Y esa ética no está en los contextos actuales es francamente desconocida e ignorada. Pero si el agro representa ese reto para los jóvenes, y me dirijo con pasión, con mucha expectativa hacia todos ustedes, queridos jóvenes, porque ustedes asumirán el desarrollo del país. Están próximos a tomar en sus manos los destinos nacionales. Y en ese sentido, junto a ese gran reto que significa el agro en el país, ahí tenemos otros grandes retos urgentes de este momento, de lo que nos dice que somos como realidad nacional. Y uno de esos retos es el asunto del gas en el Perú, porque esto tiene que ver con lo que es el acceso a la energía. El desarrollo de un país tiene una forma de medirse que es uno de los mejores indicadores del desarrollo, que es del consumo energético. Y nuestro país, acabo de hablar de heladas, no es un problema o sea, sí hay un factor, hay un entorno de pobreza en todo ello, pero es un problema de energía. Y nuestro país, pródigo de recursos naturales, oro, cobre, molibdeno, níquel, petróleo, tenemos ingentes recursos de gas, es trillones de metros cúbicos de gas en el subsuelo. Uno de cuyas explotaciones fundamentales es Camisea, cuya exploración y puesta en operatividad nos ha costado, no nos costó nada, fue gratis
recursos ahí, en fin, y que eso no puede, o sea, eso debe servir al, a las necesidades de los peruanos. Pero, ¿qué cosa tenemos con Camisea? Se vende a menos de $1 el equivalente de un barril de petróleo. 5.5 millones de BTU de gas corresponden a un barril de petróleo, en equivalente en calórico, energético. Nosotros estamos cobrando, o sea, o mejor dicho, Camisea nos paga menos de $1 por cada barril de petróleo, por cada equivalente de barril, por cada 5.5 millones de BTU de gas, nos paga menos de $1. Y ese contrato que se hizo hace más de 20 años no se puede cambiar, porque en la Constitución se estableció que contratos ley como ese no pueden cambiarse unilateralmente. Y la otra parte no lo quiere cambiar. Y les aseguramos, les hemos dado seguridad de que eso no lo vamos a cambiar. Eso nos dice esta Constitución. Y sin embargo, dije, el equivalente de 1 millón de un barril de petróleo, nosotros cobramos menos de $1, 0.95 creo, centavos de dólar. ¿Y a cómo está el petróleo ahora? Al precio internacional. Y ustedes, estimados amigos, si ustedes entran al Google en este momento, lo más probable, yo lo hice hace 2 horas, el barril de petróleo está alrededor de $113. Quiere decir, si nosotros explotáramos ese recurso, si la molécula de gas sería nuestro, estaríamos obteniendo un ingreso de al menos $112 más por cada barril. Y eso nos serviría para atender, por ejemplo, la vialidad nacional, por ejemplo, desarrollar industrias, por ejemplo, financiar la investigación científica y tecnológica, por ejemplo, abrir a más vacantes en las universidades públicas, por ejemplo, atender en la atención primaria de la salud, en la higiene, en la salubridad a toda la población, por ejemplo, tener más médicos, porque tenemos un terrible déficit de médicos, de enfermeras, de obstetrizas, etc. Nos permitiría integrarnos con carreteras, trenes, tendríamos una mejor opción de aeropuertos, mejor promoción. Quiere decir, podríamos tener mejor calidad de vida en nuestra población, pero no podemos utilizar nuestros recursos. La diversificación productiva, pero no nos vayamos demasiado para allá. Déjenme, no debió aparecer demasiado. El otro gran reto, por tanto, es el tema de la diversificación productiva. La diversificación productiva pretende acabar con aquello de depender solo de recursos naturales y de la agroexportación, es decir, desarrollar la industria nacional. Planes se ha tenido, es una demanda de los pueblos, pero ¿qué cosa impide eso? ¿Por qué no podemos desarrollar, diversificar nuestra matriz productiva? Porque hay intereses monopólicos que no les conviene o no les interesa.
En fin, la ciencia y la tecnología, el otro gran reto, imbricado con las cuestiones anteriores. Miren ustedes, quiero volver a lo del gas. Hemos hablado, por ejemplo, que ahorita hay crisis de fertilizantes, o sea, nitratos. ¿Y de dónde se genera el nitrato? De los hidrocarburos. Por ejemplo, se hablaba en las propuestas de la gran transformación, se hablaba de desarrollar la petroquímica en el Perú. ¿Y qué es la petroquímica? Es utilizar el gas para poder convertirlo en productos de la farmacéutica, de los fertilizantes, de los fosfatos, etcétera. Es decir, una cadena inmensa, o mejor dicho, no una cadena, sino miles de cadenas productivas de transformación y de manufactura para todo el mundo, para todos los efectos. Y sin embargo, no se hace ese proyecto de petroquímica que debió estar ubicado en el sur del Perú, por la cercanía al gas de Camisea. Y con eso se podía atender el gas. Pero ¿qué estamos haciendo con el gas ahorita? Lo quemamos en energía. Quemamos el gas para generar energía. Eso es lo mejor que estamos haciendo. Cuando ese es lo más básico y lo menos prioritario en un uso óptimo de la energía. El uso óptimo es la petroquímica. ¿Ya? Y ni siquiera estamos atendiendo con el gas doméstico. A nuestra población cusqueña se lo maltrata, se lo insulta con precios exorbitantes del gas, pese a ser los dueños del gas. Hace poco, un experto o alguien que reflexiona sobre el Perú y que ha dado batallas por ello mismo, decía que la diferencia entre países subordinados y países soberanos es que, por ejemplo, si por ejemplo, si usted viviera vamos a ponerlo, Reino Unido, en Francia, en Inglaterra y perdón, en Estados Unidos, y tiene su propiedad. Si encontrara gas allí, usted sería millonario de inmediato. Y pero en el Perú, si se encuentra gas en su propiedad, a usted lo botan de la propiedad. Si no, pregúntelo a la señora, hay una señora que dio batalla y está dando batalla hasta ahora a la señora Cajamarquina, que se fue hasta los escenarios internacionales a defender su propiedad en una laguna. Entonces, ahí hay un diseño de la economía que está mal, que hay que arreglarlo. Integración multicultural, eso es el otro gran reto. Y si hablamos nosotros ahora de la coyuntura, para ir terminando esto, la democracia interpelada. Nuestra democracia tiene el más largo periodo democrático en el país, es lo que estamos viviendo, que probablemente sea a la edad de muchísimos de ustedes. Ya. Desde el año 2000 tenemos una democracia que está sucesivos gobiernos elegidos. Nunca en el país se dio 20 años seguidos de democracia. Siempre hubo golpes militares. Eso fue lo que signó la vida de muchos de nosotros que ya peinamos ciertas caras. Pero esa democracia que actualmente vivimos debe dar resultados en el desarrollo de todos los peruanos. Y no lo está haciendo. Por eso es una democracia interpelada. Por eso son, digamos, los votos o las opiniones que piden mano fuerte. Tenemos hoy por hoy una crisis política permanente, pero extrañamente o sorpresa,
a pesar de lo que digan los medios de comunicación y que de cuando en vez salen a decir que la crisis política es un ruido para la crisis económica. No es tan así. No hay tanta correlación y menos regresión. No hay mucha correlación, porque si no, la crisis política viene desde el 2004, por lo menos, en lo que es este periodo de democracia. Cuando ustedes eran niños, gobernó el señor Alejandro Toledo. Llegó a hacer su desprestigio tal que apenas su aprobación llegaba al 7%. 7%. Y ya iba a ser vacado, pero hubo un acuerdo político de no vacar para poder generar este periodo de democracia. ¿Ya? Entonces, la crisis política fue con Toledo. Lo tuvo Alan García con el Baguazo. Lo tuvo Llanto Humala con Conga y con Sicuani. Es decir, un sitio. Lo tuvo Kuczynski con esa pelea permanente con el legislativo controlado por el movimiento fujimorista. O sea, es decir, crisis política tuvimos cuando renuncia Kuczynski, tuvimos cuando vacan a Vizcarra, tuvimos cuando entra Merino, o sea, crisis política cuando eligen a Castillo y no le dejan gobernar, y tenemos crisis política permanente. Ayer nomás acaban de juramentar 4 nuevos ministros. Hemos tenido 4 primeros ministros en menos de un año de gobierno. Es decir, somos noticia internacional por la crisis política. Y sin embargo, crecemos económicamente porque los precios de los minerales están por los cielos, la agroexportación está que marcha de tal modo que algunos dicen que de ser así a pronto va a generar más ingresos que la minería, es decir, hay una estabilidad económica. Por tanto, yo sostengo que en el Perú se da sorprendentemente que hay crisis política permanente, pero hay un crecimiento permanente de la economía. Pero que este es un crecimiento perverso, porque se nutre de la inestabilidad económica. Ese crecimiento requiere una clase política dominada, requiere una institucionalidad débil, porque ese crecimiento es monopólico, excluyente, discriminador y desigual. Por eso requiere un Estado débil. Y lean a Levitsky desde el año 2013, que viene diciendo que tenemos un Estado uno de los más ineficientes del mundo. Nuestra coyuntura actual de este momento del señor Pedro Castillo y el Congreso es hija del 2016. Cuando por primera vez en este periodo de democracia, el que gana el gobierno, el partido que gana el poder ejecutivo, Kuczynski, no tiene la mayoría en el legislativo. Es decir, otro partido tiene en el legislativo. Y entonces, ese poder mayoritario en el legislativo le declara la guerra al ejecutivo y le pretende someter. Mi tesis personal es que eso no es que sean malas personas, es naturaleza del poder. No puede, o sea, 2 soles no pueden brillar en el mismo cielo. Y si un partido gana el ejecutivo, otro partido gana el legislativo, se van a pelear. No, o sea, pese a que la racionalidad podría esperar que colaboren, que se unan por el bien del país, por el bien de la humanidad, por bien de lo que sea, no sucede así, porque se trata del poder. Y desde Maquiavelo ya tenemos, o desde la democracia griega, ya sabemos que eso no es así.
siempre tiene que haber un poder que dirija, un poder, ¿cómo se llama?, hegemónico. Y ese poder económico no se da en el Perú. Y por eso estamos con una crisis permanente. Y entonces, tenemos como peruanos promover que resolver ese problema de que, o sea, recuperar, en el buen sentido de la palabra, de que el partido que gane las elecciones para el poder ejecutivo, o sea, que el presidente tenga también su Congreso que le apoye de su misma línea, aunque sea con alianzas, pero no que sea, no, que su oposición no tenga mayoría. Eso es lo que hay que lograr. Si no, no se va a poder desarrollar. Siempre habrá esa. Por tanto, estamos en un equilibrio precario. Un día sí y un día no se quieren bajar al presidente. Un día sí y un día no piden el cierre del Congreso. Un día sí y un día no cogen a un corrupto en cualquier escenario del gobierno o de cualquier nivel de gobierno, sea alcalde, gobernador regional, ministro o funcionario público. Un día sí y un día no. Los monopolios están ahí paralizando a las. Y eso nos paraliza. Paraliza la industria, paraliza la ciencia y la tecnología, paraliza la inversión, paraliza mejor dicho, ese estado precario, ese estado, o sea, este paralizante en el sentido de que al Estado no le deja desarrollarse. Es un estado débil. Y esto nos lleva, habrán encontrado en mis palabras, en mi discurso de estos minutos o de esta casi más de media hora, de que yo apuesto, o en primer lugar, afirmo que las políticas o las orientaciones, las políticas económicas, los postulados económicos instalados en el Perú en los años 90 ya entraron en crisis y se ha evidenciado que esos postulados de someter al Estado a un Estado débil, de concentración económica monopólica, ha destruido y nos deja un Perú devastado, desigual, discriminado, etcétera, etcétera, con todos los males que puede haber. Pero hay algunas cosas que hay que rescatar, que no es atribuible al asunto neoliberal, que es el asunto del equilibrio de la ejecución del presupuesto, la independencia del Banco Central de Reserva. Esos son construcciones del conjunto de la sociedad, digamos, normal, que es la relación del mercado con el Estado. El Estado tiene que conducir a la sociedad, no que la sociedad se someta al mercado. Por tanto, tenemos una agenda post-neoliberal y esto implica reconstruir la institucionalidad en el Perú, desarrollar, poner la planificación de nuestra economía como norte, no que sea como no que sea como un asunto solamente por decir la palabra, sino que realmente las políticas económicas se sometan a lo que es el desarrollo, la planificación del Estado, planificación que además tiene que estar alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de que se ha aprobado a nivel universal. Y en esto termino la responsabilidad social universitaria, porque ustedes son estudiantes universitarios, porque ustedes están a punto de asumir en sus manos la conducción de la empresa, del Estado y la sociedad. Hay la necesidad de una responsabilidad social que articule con el entorno social geográfico inmediato, es decir, con esa extensión institucional de la universidad. Por ejemplo, voy a poner el caso de nuestra universidad. ¿Cómo alrededor de la Universidad Nacional de Ingeniería
en los últimos 50 años tenemos una mega ciudad caotizada, insalubre, insegura, contaminada, etcétera. Esa universidad, mi universidad, debió haber estado en absoluta relación con esa población que va a vivir en ese entorno para poder desarrollarlo urbanísticamente, apoyar sus microempresas, apoyar sus niveles de gestionar, ayudar a gestionar el asunto del tránsito, de los mercados, del abastecimiento, etcétera, 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 etcétera. Esta responsabilidad social universitaria, definida de esta manera, de un entroncamiento con nuestro entorno social inmediato, entorno social y geográfico. Socialmente, por ejemplo, nuestra universidad está articulado a los sectores del sur y del norte de Lima. Entonces, debiéramos tener una atención especial con ellos a través de nuestros estudiantes. Eso hará que retroalimentemos nuestras mallas curriculares y que además nuestras investigaciones en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo tengan siempre su fuente de datos, fuente, su objetivo, esos entornos sociales y geográficos. Es decir, no puede ser que nuestras investigaciones no tengan, o sea, mayoritariamente sean de otra cosa y casi nada en nuestra población adyacente, nuestro entorno social y geográfico adyacente. Por tanto, tenemos esta responsabilidad social universitaria implica también desarrollar el reconocimiento a la equidad de género, que se supere de hoy y para siempre el asunto del acoso sexual a las alumnas, que se logre un mayor acceso de las mujeres a la ciencia y la tecnología, a las universidades, y que, por supuesto, las distintas manifestaciones de género sean respetadas y que cada persona, sea su sexo, sea su género, sea su raza, sea su condición social, sea tratada en función de sus valores personales y de sus talentos también personales. Y por supuesto, eso implica los derechos de cuarta generación. Muchas gracias. Quiero terminar aquí reiterándoles mi complacencia de estar aquí. Espero sus preguntas para ver cómo reflexionamos con las respuestas. Gracias.